Tiene espalda ancha para bancar acá. Pero viste lo que es eso. O sea, de esto no hay que hablar. Eso ya le expliqué a todos las cosas, los quilombos. Lo más interesante es que lo que sí hay que hablar es la militancia de cada uno y lo que significó esa década y lo que vivieron como militantes y protagonistas de toda la construcción. Esta década se llamaba, ¿no?, el fin de la historia, ¿no?, y la traición de los movimientos internacionales y nacional a otro mundo es posible, ¿no? Y creo que fue yo empecé la charla los otros días diciendo que cuando nos juntamos con Germán en el peor momento, yo dije, bueno, Germán, vamos a tener que empezar de cero, de nuevo. Y Germán me dijo, te equivocas, negro, vamos a tener que empezar de menos 10, porque se había caído todos los mitos. Bueno, los compañeros, Alejandra, vamos a sentarnos y si no, entonces es una etapa hermosa, de difícil, de compleja, donde... Está boicoteando la chica. No, hay un problema el compañero, pero si tienen que ir a hablar por el problema del compañero que es grave, pueden ir a hablar al anda. No le han pagado, el banco le ha dicho, no, César. Y es una época donde vivimos muchas cosas. Así que nosotros tenemos en el curso hoy, además van a ser filmados, grabados, y además tengo algunas peticiones especiales para los que están acá. Después se lo vamos a hablar. Pero estamos escribiendo, como verán allá, hay una línea de tiempo y estamos contando la historia con los hechos más importantes, tanto nacionales como internacionales, pero en el medio hay un blanco que estamos llenando, que es la historia del movimiento de los trabajadores de la luz. Y nuestro objetivo, los que estamos haciendo el curso, es terminar en un acumulado de información, de materiales, como para que a partir del curso terminemos escribiendo los primeros fascículos de la historia de los trabajadores de la luz. Desde el movimiento sindical de la luz, desde la perspectiva de y los trabajadores. Esto es lo distinto. Yo expliqué todo eso y tiene importancia porque algunos compañeros no conocían muchos acontecimientos, la mayoría se nos oculta, valorar las cosas como es eso. Pero este curso tiene una particularidad. Tanto Susana como Elena han estado, han vivido distintas etapas del curso, ¿no? En la UNA, en ATE, y hoy tenemos la gran alegría de que esté Roby. Para mí una caricia al alma grande. Para mí también. Sí, eso. Además tiene otras cosas que hacer y dijo, igual voy, porque le dije, es el único día que puedo venir, igual voy, arreglo, así que es muy importante y lo agradezco de corazón porque sabe que lo conocí de pibe y no puedo no reivindicar realmente y recordar que un mártir claro de esta juventud lanucense, genovese, fue el que nos ahí está, pero en general toda esa banda terminó en distintos lugares, pero todos juntos construyendo una alternativa. Así que esa juventud, después de recuperar las instituciones constitucionales, no democracia es una palabra muy fuerte, pero son los que hoy están siendo protagonistas. Así que lo que sí tiene de distinto este curso es que además de decir los acontecimientos,
también, y como queremos nosotros, las etapas como las dividimos nosotros, lo más importante es lo que está ocurriendo ahí acá, que son los protagonistas, la militancia, ¿no? Y más allá de cualquier persona, es entender qué pasaba en la cabeza, en el corazón y en las tripas, y cómo enfrentaron toda esa época, que es lo que hoy queremos escuchar. Así que le vamos a dar la palabra a Elena, que es sí, yo pensaba ser de Lanús Nacional, pero me parece que es bueno. Ella, que fue parte de la misión nacional, siempre vienen dos compañeros de Lanús, es una decisión, y uno nacional. En este caso, Elena vive en Lanús, además de ser nacional. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de tenerlo. Y o son dos mujeres y un hombre, o una mujer y dos hombres, pero siempre es eso. Hoy, como no puede ser de otra manera, ese tiempo de cambio empezó siendo mujer. Así que, Elena. Obviamente que acá hay compañeras y compañeros que me conocen desde hace 30 años, pero me voy a presentar para las que no y los que no me conocen. Yo soy Elena Eva Reinaga, y soy la fundadora de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que es la organización AMAR, que contiene a las trabajadoras sexuales de acá de Argentina. Esto la fundamos en el año 94. Y también soy fundadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras Sexuales, que la fundamos en el 97, y que en estos días estoy terminando mi mandato, después de 25 años de haber fundado esa organización y haberla, no sé si desparramado, haber logrado que hoy haya 15 países que integran la Red Latinoamericana. Y también hago otras cosas a nivel regional, pero me voy a focalizar más qué significó para mí la CTA y para nosotras fundamentalmente también, pero voy a hablar un poco desde el shock, como dicen, ¿no? Nosotras entramos en la CTA a fines del 94, a principios del 95. En el 94 estábamos en ATE Capital, ¿no? Porque dos antropólogas que estaban acompañando el proceso nuestro eran amigas de Teo Peralta. Se acordarán de Teo Peralta, ¿no es cierto? Bueno, en ese momento era el secretario general de ATE. Bueno, entonces en ATE, también en ATE Capital, saben que antes era una zona de trabajo muy populosa, había muchas chicas en esa zona. Y entonces el negro nos había habilitado para que nosotros nos reuniéramos ahí. Y en realidad los primeros tiempos éramos muchas, ¿no? Porque nosotras éramos, digamos, no teníamos antecedentes de organización y nos creíamos que por el mero hecho de juntarnos la policía iba a dejar de llevarnos presas, y entonces éramos muchas, veníamos, y que la cosa iba a ser de la noche a la mañana, ¿no? Que ya estábamos dentro de un sindicato y que ya la policía nos iba a empezar a respetar. Y nos fuimos dando cuenta estando ahí, que fue todo lo contrario. El efecto fue todo lo contrario, porque fuimos más presas todavía, más perseguidas. Y entonces, había mucho, y nosotros veníamos a la reunión con el uniforme de trabajo, que el Cana nunca quiso que fuéramos de uniforme a la marcha. Vio que a veces me voy a desviar, que los mineros van con el, ¿cómo se llama? Entonces un día le dije, ¿por qué ellos pueden venir con ropa de trabajo a la marcha y nosotras no? Pobre, no le hemos hecho cada una. Bueno, entonces nosotras veníamos a las reuniones de minifalda, bota, escote, y obviamente entenderán que los compañeros se ponían un poco nerviosos, y también las compañeras se ponían nerviosas. Le estoy hablando de hace 28, 29 años atrás. Hoy las cabezas cambiaron, ¿no es cierto? Hemos avanzado, digamos, en términos culturales un poco más, y entonces tal vez no sería tan espantoso en este momento, pero ahí estaban. Entonces el negro, para sacarse el problema de encima, me dijo, andá y habla con Víctor de Llenaro, ¿no? O sea, no nos quería echar, pero tampoco quería que nosotras no tuviéramos más ahí. Bueno, fuimos a hablar con el TAN, y en marzo del 95 empezamos a funcionar en la CTA.
En realidad la CTA no, en el sótano de la CTA, ¿no? Porque nos tenían, o sea, había mucho problema, ¿no? Ahí, porque mucha gente decía que hacían las prostitutas, puedo hablar porque hay menores, entonces, dentro de una central de trabajadores, ¿no es cierto? Entonces nos dieron una oficina que tenía una, ¿cómo se llama esto? No me acuerdo cómo se llama, escritorio de Sarmiento debería ser, y un teléfono rojo, nunca me voy a olvidar el teléfono rojo, eso, y enfrente estaba el MOI. ¿Sí? Estas eran las dos únicas que había en la CTA abajo. Después estaban todas las oficinas arriba, ¿no? Y la verdad que los únicos que bajaban a ver qué queríamos, qué es lo que era Víctor y el de comunicación, Néstor Picone, ¿no? No me voy a olvidar de un compañerazo, Victorio Pauló y Alberto Piccinini. Estos eran como los 4 compañeros que curiosamente venían y nos preguntaban. Y me acuerdo siempre que él venía y tomaba mate. Ustedes saben cómo es el Tano, ¿no? No tiene protocolos ni nada por el estilo. Él venía, se sentaba, nos preguntaba cosas. Y entonces también Picone venía y nos preguntaba qué queríamos nosotras, cuáles eran nuestras reivindicaciones. Y la verdad que en ese momento preguntarme a mí cuál era, que no venía de la historia de ninguna organización, ni nada de sindicato, ni nada que se le parezca, era como hablarme en alemán prácticamente, ¿me entienden? No entendía lo que significaba reivindicación. Miren cómo pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y entonces un día me dice Picone, y le digo, ¿y qué es reivindicación? Me dice, ¿pero qué es lo que buscan con reunirse? No hay más presa. Bueno, esa es una reivindicación. Eso, mira vos. Y así, bueno, fuimos aprendiendo y entonces después nos fuimos juntando para... la verdad que en ese momento todo el esfuerzo nuestro y la energía nuestra estaba en no ir más presa. Para que ustedes sepan, en la época del proceso militar, este cuerpito moreno, que ya está cuerpazo, yo he pasado hasta 8 meses presa sin haber cometido ningún delito, en un año, ¿sí? Y eso fue uno tras de otro. Me retiré en un tiempo porque no daba más. En la época la democracia, entre comillas, eso no había cambiado de no ir más 21 días, pero iba todos los días. Me llevaba a las 50, a las 16, el departamento central, o sea, entonces entendimos nosotras conversando en un calabozo que si nosotras no hacíamos algo por nosotras mismas, nadie lo iba a hacer, porque entendíamos los prejuicios que tenía el mundo sobre la actividad nuestra, ¿no? Y que ni los organismos de derechos humanos, nadie iba a hacer por nosotras mismas lo que no fuéramos capaces nosotras de hacer. Entonces, bueno, estar en la CTA significó, primero, ver algo que descubrimos, que nosotras también éramos trabajadoras, porque hasta ahí no nos habíamos, sí hablábamos que era nuestro trabajo y que íbamos a trabajar, nosotras no decíamos me voy a prostituir, no, decíamos me voy a trabajar, pero no habíamos hecho ese proceso de entender que era una actividad y que teníamos que reivindicarla, que nos teníamos que sindicalizar y que nadie tenía por qué pegarnos ni cobrarnos lo que nos cobraban de coima. Bueno, todo ese proceso lo hicimos estando en la CTA, escuchando a los compañeros. Yo creo que me enamoré muy rápidamente no solamente de la militancia de AMAR, sino de la militancia de la CTA, ¿no? Ahí tomar mate con las compañeras y los compañeros, estar en los plenarios. Víctor, por ejemplo, un plenario de todos secretarios generales de todo el país abajo, y entonces estaban durmiéndose. Imagínense, vieron que la gente que viene del interior duerme la siesta, ¿no? Entonces para el Tano no hay siesta, entonces seguían la charla. Y entonces como el Tano veía que todo el mundo se dormía, dice, ¿por qué Elena Reinaga pidió la palabra? Y yo digo, ¿quién le pidió la palabra? Y entonces, ¿no te acordás que estaba Lunita, no me acuerdo, la compañera Santiago Letero? Imagínate que estaban todos así. Entonces, cuando yo digo soy Elena Reinaga, en ese momento todavía no hablábamos de trabajadora, soy prostituta, así. Se despertaba, logramos lo que... Y
un poco de color para que vea que no fue todo tan duro para nosotras. Pero bueno, aprendí en la CTA un montón. Soy quien soy hoy, estoy donde estoy, lo digo, en todos los lugares del mundo. Gracias a estar de haber militado en la CTA, de haber porque estoy hablando como en el pasado, porque ya me fui. Y el modelo de la CTA y el modelo que nosotras logramos tener acá a nivel en AMAR, yo lo llevé a nivel latinoamericano. O sea, cuando yo le decía a mis compañeras, hace muchos años atrás, que las traíamos a la CTA, a las latinoamericanas, que nos teníamos que sindicalizar, que tenían que ir a ver a una central, que tenían que pertenecer, que la lucha tenía que ser con todas y todos, no solamente solo nosotras, que nadie se salva sola, me miraban como que estuviera loca, ¿sí? La verdad que me miraban como porque el sindicalismo y el movimiento feminista para mis compañeras eran dos cucos, ¿sí? Donde ellas no se sentían cómodas. Hoy estamos en los dos lugares. Hoy tenemos 4 sindicatos reconocidos legalmente, o sea que no estuvimos tan mal. Pero bueno, aprendí mucho, las extraño un montón, ¿no es cierto? Esos años fueron maravillosos. El 2000 fue... No, las uruguayas vinieron, sí. Bueno, le voy a hacer que me acuerdo, sí. Bueno, resulta que invitamos en el 96, 97, invitamos a las uruguayas, vieron, ellas ya llevaban como más de 12 años estando organizadas, estaban en el PCNT, y entonces nada, Víctor nos da la buena noticia que nos daba la oficina arriba, o sea que dejamos de ser clandestinas y nos blanqueaba arriba, ¿no? Porque para nosotros es un fantasma, ¿qué pasa arriba? Que entra y sale gente, ¿no? Porque nosotras no subíamos. Y entonces nos dio la oficina a la pecera. Para nosotros era un acontecimiento muy importante, ¿no? Estar arriba y ver a los compañeros que nos empezaran a ver a nosotras. Y entonces invitamos a las chicas, vinieron como 8 uruguayas, e hicimos una fiesta allá abajo, ¿no? Y también hicimos y en el día viene página 12, ¿no? Viene porque Picones siempre se encargaba de la prensa. Hasta ahí yo salía en televisión con careta y me llamaba Mónica Fernández, pobre Mónica Fernández, ¿no? Pero nada, no me llamaba Elena. Hasta ahí, hasta ese momento, tanto quien le habla como mi compañera Carmen Bazán, las dos, siempre que venía la prensa o íbamos a algún canal, nos intercambiábamos tapados y nos poníamos una careta. Cuando viene página 12 quería que nosotras nos hiciéramos la foto de la nota al frente de la CTA, con todo el cartel de la CTA. Y entonces yo automáticamente agarro la careta y me dice la uruguaya, ¿no? Algo que me quedó muy grabado. Me dijo, ¿qué haces, gurisa? Entonces le digo, no, nosotras salimos con careta. Me dijo, ¿cómo? ¿Vos le pedís a la sociedad que se saque la careta y vos sos la primera que la tenés? Y entonces digo, tenés razón, nos miramos con Carmen, porque con Carmen nos entendíamos con la mirada, dejamos ahí y esa fue la primera vez que salí sin careta. Obviamente mi familia me despidió, por 2 años no me habló, y me pasaron algunas cosas. A veces no es tan fácil, ahora sí, las chicas dicen abiertamente, soy trabajadora sexual por todas las redes, pero en ese momento los costos personales que nosotras pagábamos eran muy altos. Entonces, como el acontecimiento era tan grande de que estábamos, mire usted, algo tan simple que pareciera ahora, en ese momento para nosotros era una cosa impresionante que nos dieran una oficina arriba. Entonces hicimos una fiesta, invitamos a la mesa, a la conducción de la CTA. El Vito ese día no pudiste, pero sí estaba Víctor Mendivil y otros compañeros. Y entonces obviamente le dijimos a otras compañeras, a las compañeras trans, ¿no? Que íbamos a hacer una fiesta, un lunch, era un lunch, tomarnos algo, hablar algunas cosas. Y entonces ellas nos ofrecen un show. Nosotras contentas porque la verdad que ese era el mundo nuestro, ¿no? Contentas, sí, venga.
sé si usted, la CTA, abajo había un escenario y abajo había que era donde se vestía la gente. Pues imagínense que de repente ellas hacen playback, entonces viene una que era la Teta Manti, después viene otra que era Liza Minnelli, ¿no? Y así, y no me acuerdo qué otra cumbiandera. Entonces ya venían y hacían playback. Entonces empiezan a salir las chicas con humo, luces y todo. Y entonces los compañeros quedaban así. Bueno, Beatriz, ¿te acordás? Beatriz, la secretaria de Derechos Humanos de no sé qué, nos hizo la cruca y nos quería echar a nosotras. Imagínense la Teta Manti. Bueno, Mendivil no lo podría creer, ¿no? Pero para nosotros era algo natural, o sea, ella estaba dándonos algo de su arte para festejar con nosotras, pero los compañeros quedaron hace, ¿no?, un montón de años. Hoy todo el mundo dice, ay, démosle derecho a las compañeras, pero antes no, se asustaban, ¿viste? Bueno, así que nada, digamos, vivimos experiencias maravillosas, ¿sí? Se hizo una fiesta con la familia. Sí, bueno, y otro día las chicas cumplo años yo, y entonces cuando llego las chicas me hacen el cumpleaños, y entonces pusieron una torta ahí en el medio del patiecito, allá arriba de la CTA, una torta, y el adorno de la torta era un pene, ¿no es cierto?, con el condón a medio poner, y después todo el feliz cumpleaños era con pene, con forros inflados, y también la Beatriz ahí nos echó ya directamente, digo que no. Pero Zapata, el glorioso Zapata, nos salió a defender y no permitió, pero de verdad que nosotras hicimos, ¿no? Pero también quiero destacar el respeto que nos hemos tenido mutuamente, tanto los compañeros, las compañeras y nosotras, ¿no? Que los compañeros y las compañeras entendieron que nosotros ahí no íbamos a trabajar, porque más de una vez alguien se lanzaba, entonces siempre le decíamos, yo trabajo en tal esquina, igual no vaya porque con vos no voy a salir, pero acá vengo a militar como venís vos, porque también entendimos que era algo totalmente nuevo para ellos, ¿no? Para ella, y los prejuicios que en ese momento, hoy todavía los hay, mucho menos, pero digo, en esos momentos eran los prejuicios muy grandes, ¿no? De entender que parece ser que la gente cree que nosotras somos o drogaditas o malas madres, o bueno, todo lo peor nos los tiraron siempre, y yo creo que mala madre puede haber en cualquier lado, drogas hay en toda la sociedad, los ricos, pobres, y nada más que los pobres toman porquería y los ricos toman de la buena, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es un proceso que también nosotras hicimos. No sé si ya estoy bien, no sé, 5 minutos. Bueno, nada, después yo lo prefiero dejar para las preguntas, pero decirle, el día que queríamos ser sindicato, ahí nos sentamos con Víctor, ¿no? Víctor me salvó, me enseñó lo que eran las internas, porque yo no sabía, yo miraba las internas de los demás. Yo miraba las internas de las demás y no pensé que nunca me iba a pasar a mí, ¿sí? No sé, y después me di cuenta que, y hoy ya la tengo re clara, ya sé cómo nado en las internas, ¿vio? Pero en ese momento fue muy duro. Y entonces siempre que teníamos grandes problemas los sentábamos ahí y él nos ayudaba a despejar un poco los problemas, y no me acuerdo por qué estaba contando esto. La cuestión es que ¿por qué es el sindicato? Y entonces había dos posiciones, ¿sí? Había un grupo que creía que no teníamos que ser sindicato, y otro grupo que estábamos aferradas que sí, que teníamos que ir por más, que no bastaba, porque nosotras éramos una organización
que peleaba mucho por el tema del derecho a la salud integral, ¿me entiende? Hacía prevención de VIH, pero yo sentía que nosotras teníamos que ir por más, que no bastaba con eso solo, ¿no? Que teníamos que ir por el tema de reivindicar el trabajo como trabajo, lograr un sindicato y obviamente en el futuro una ley. Y estas compañeras, bueno, porque también el trabajo sexual, después uno entiende que no todas llegan al trabajo sexual de la misma manera. Hay gente que las obligan y hay otras chicas que nos paramos de loca y de cara dura y decir, yo merezco vivir decentemente, ¿no? Cada una, entonces después uno entiende por qué en ese momento no la entendí, pero después con los años entendí que también tenían derecho. Y entonces Tano nos sentó y nos dijo algo muy lindo, dijo que nosotras teníamos que esperar, que no era el momento, ¿sí? Que teníamos que navegar adentro nuestra hasta encontrar el orgullo de ser trabajadora. Y eso fue, digan si no es una frase espectacular, ¿sí? Así que no hicimos el sindicato en ese momento, nos dividimos, las compañeras se consideran mujeres en situación de prostitución y nosotras seguimos adelante y en el 2004 sí, en la sede de Carlos Calvo de ATE Capital, ahí fundamos el sindicato. Obviamente que es un sindicato de hecho, no de derecho, porque bueno, hay algunas, lo mismo que la CTA, o sea, hay una ley en este país, que no me acuerdo qué número de la ley, que no permite que nosotras seamos un sindicato de trabajadoras autónomas, ¿sí? Así que, bueno, ahí nos quedamos. Ay, no, ¿qué quiere que le cuente? Las satisfacciones que me dio la CTA y también que me dio Omar, ¿no? En el 2001, sí, voy a Cuba, nada, yo como soy re latinoamericana, estoy en algunos espacios con otra gente. Y entonces nos proponen, se hizo el foro 2003 en Cuba. Primero que cuando fui el 2002 me quedé siempre que viajo, antes que viajaba, era como muy estricta conmigo misma, ¿sí? Yo viajo por trabajo y no me quedo ni más ni menos. Soy como demasiado exigente, como que mis compañeras me estuvieran viendo. No me están viendo, no saben, pero para mí, a mí me eligieron para ir a representar, no para ir de vacaciones, ¿sí? En esa oportunidad, en el 2002, me quedé 2 días porque moría por ir al monumento del Che, moría, este era mi sueño más grande que tenía de llegar ahí a Santa Clara del Mar. Y en el 2003, y también ahí participé de la primera marcha de los trabajadores de Cuba. Y en el 2003, por cosas de la vida, en los foros latinoamericanos de VIH, siempre eligen, son foros de 4.000 personas más o menos, son regionales, ¿no? Siempre la persona que hable tiene que ser una persona que viva con VIH, o una mujer o un hombre. Y cierra lo mismo, una persona que vive con mujer o hombre, ¿sí? Bueno, yo no tengo VIH, entonces yo sabía que a mí nunca me iban a elegir ni para abrir ni para cerrar. Pero las vueltas de la vida hizo que algunos fachos, de los que estaban ahí militantes, querían como castigar a Fidel Castro, ¿no? Con una prostituta, decían ellos. Esa era la conversación que ellos tenían, que no sabían que yo la sabía. Y entonces empezaron a hacer lobby para que la que cierre ese espacio fuera yo. Pero para pegarle a Fidel, en realidad no es que me estaban haciendo un favor, sino que lo que querían es decir, vístete, porque Fidel iba a estar sentada al lado mío. Y ellos como le decían, le vamos a poner una puta ahí. Pero le salió el tiro por la culata. Sí, estaba uno de la UNICEF y ahí estaba Fidel. Y entonces a mí hay videos, cuando lo quieran ver, lo ven, me temblaba todo, absolutamente todo. Primero que me sacaron un rato antes para presentármelo, le di la mano y yo temblaba, no podía creer, nunca. Fue un sueño insoñable, ¿se entiende? O sea, nunca jamás soñé darle la mano al comandante, jamás, ni siquiera se me ocurrió. Con tenerlo allá cerquita estaba bien. Y luego cuando me anuncian a mí, la gente se puso de pie y empezó a
decir mi nombre. Y entonces esta gente que quería pegar la Fidel no se dio cuenta, eso se le había pasado, no pensaban que me estaban haciendo, en realidad nos hicieron un favor, porque nos dieron una visibilidad y un reconocimiento muy grande. Y entonces él le preguntaba al ministro de Salud por qué la gente me aplaudía. ¿Quién es ella?, le decía, para que la aplaudan tanto. No, pero decirle eso fue uno de mis grandes sueños, o sueños no sueños, que al final pude cumplir y estar al lado de un grande como el comandante Fidel Castro y el cubano. Y hay que escuchar el... La verdad que removerlo desde los sentimientos, lo que cada uno vivió, es lo que mejor me sale. Yo empiezo en ATE en el año 88. Yo soy trabajadora social, trabajadora de salud, y habíamos empezado a trabajar en los equipos ATAMDOS, que era una estrategia de salud del primer nivel de atención, que era atención ambulatoria y domiciliaria de la salud. Trabajando, cuando nos inscribimos, pasamos el examen, un grupo grande de compañeras y compañeros, antes de empezar a trabajar, renuncia el ministro, que era Florent Ferraro, creador de esta estrategia. Entonces, yendo para La Plata, la mayoría íbamos de Capital o del conurbano para La Plata en el tren, empezamos a hacer asambleas por esta situación de vulnerabilidad que nos encontrábamos, bueno, que nos teníamos que afiliar a un sindicato. Y bueno, proponemos un grupo ATE, hacemos la asamblea en el tren, votamos y queda. Automáticamente de eso nos autoconvocamos, teníamos que autoconvocarnos porque éramos muy pocos. Entonces una compañera dice, bueno, yo puedo pedir el salón del consejo directivo, el auditorio Eva Perón del consejo directivo, que en ese momento era consejo directivo central. Bueno, vamos, y ahí nos fuimos. Cuando hicimos la llamada por teléfono nos juntamos, éramos como 200. Y ahí a mano alzada decidimos que nos íbamos a afiliar a ATE. Yo creo que a Jorge Acedo casi le dio un infarto, porque nosotros no teníamos o sea, yo venía de estar en educación, de ser delegada de escuela y demás, pero experiencia de esta movida la verdad que no teníamos. Entonces nosotros como nada, fuimos. Incluso en esa asamblea participó Daniel Goyán, porque Daniel era de Merlo. Daniel, después de afiliarse a ATE con 2 compañeras más, yo no sé si te acordás de Mabel y Nora, bueno, toman la unidad sanitaria, o sea que en general toman la unidad sanitaria, tuvieron una semana la unidad sanitaria tomada. O sea que éramos bravas y bravos, realmente era mucho lo que teníamos para dar, porque no solamente estaba en juego nuestros puestos de trabajo, sino lo que significaba la salud. Era una estrategia revolucionaria para lo que se venía viviendo. Bueno, ahí Acedo nos reta, nos dice que si queremos hacer sindicato, que nos elijamos delegado y que nos dejemos hinchar las pelotas de hacer autoconvocatoria, y a mí me mandan para lo que es la Gran Buenos Aires. Hago la asamblea, hago elección, hacemos asambleas en las unidades sanitarias, me eligen delegada y ahí nos mandan para Lomas, porque era la Gran Buenos Aires Sur. Estuvimos ahí un tiempo, hay un conflicto con la conducción, y lo que era, acá en Lanús lo que existía era la seccional Valentina Alsina, no había seccional Lanús. Y tenían una casa en Alsina. Entonces, bueno, después que se produce el conflicto con la comisión directiva, se interviene la seccional, y ahí viene el compañero Víctor de Genaro con la idea de que hay que abrir Lanús. Hay que abrir Lanús, hay que abrir Lanús, hay que abrir... Bueno, abrimos Lanús. Entonces nos hace un acuerdo con lo que era FOETRA, y ahí nos juntamos y empezamos a trabajar como ATE Lanús. Posteriormente se vende la casa de Valentina Alsina y se compra lo que es la antigua sede. Yo después quiero hacer una reflexión al respecto. No estaba de acuerdo. Estuve pensándolo todo. No, que tiene que ver con esto que estoy contando. Nosotros empezamos a funcionar en FOETRA, y SUTEBA
estaba en la conducción que estaba en la NUS era el azul y la celeste tenía la minoría. Un buen día la conducción del azul renuncia, toda, y se quedan los compañeros de la celeste en bolas. Entonces, ¿qué hacen? Piden lugar en su peba, en FOETRA. Y ahí nos empezamos a compartir con los compañeros de FOETRA, que más allá de que cada uno hacía lo suyo, obviamente era una pieza para uno, una pieza para el otro, y ahí nos juntamos. Y ahí nace lo que es el corazón de la CTA. Por eso a nosotros no nos costó, cuando viene la primer convocatoria que se hace a lo que fue el encuentro de Bursaco, que yo no fui a ese encuentro, porque yo nunca dejé de trabajar. Bueno, por mi trabajo no pude ir, fueron otros compañeros y compañeras, pero vienen a contarnos, bueno, cuál es el proyecto, y el proyecto era construir algo, una herramienta, una central, no se hablaba de central, pero que había que irse de la CGT. Para las trabajadoras y trabajadores sindicalizados, no sé si tanto para los más jóvenes, pero los que ya tenían sus años, era toda una discusión y toda una decisión, porque pertenecer a la CGT era como innato a cualquier sindicato, era como dejarla, pero bueno, con esa conducción, año 90, era imposible seguir. Es así como nosotros inauguramos la seccional y me vienen a hacer un reportaje, a mí no, a la conducción, pero bueno, salí a hablar yo, de un medio, de la NUS, y entonces me pregunta cómo es que en momentos donde el Estado está desapareciendo como tal, nosotros abrimos una sede. Y a mí no sé, porque yo en ese momento, si ahora me cuesta hablar en ese momento, yo hablo por los codos y puteo como una loca en las asambleas, pero hablar así me cuesta. Le dije, bueno, que ese era el desafío, que nosotros estábamos convencidos que había que construir una herramienta que disputara ese espacio porque el Estado era nuestro. Eso yo no sé, bueno, ahí salimos, ahí después Uteba tiene su casa también, qué sé yo, y nosotros empezamos a militar el Congreso. Posteriormente hacemos la primera elección, que no era una elección, tan legítima, pero no legal, porque no nos reconoce, y empezamos a trabajar. Éramos realmente un puñado de compañeras y compañeros que la verdad que lo que más teníamos era ilusión. O sea, a nosotros se nos había venido abajo, encima desde ATE, se nos había venido abajo el Estado. Nosotros bebíamos diariamente como compañeras y compañeros, iban quedando en la calle, que ya íbamos a las marchas y éramos pocos, y que todo el mundo aceptaba lo que en ese momento era el retiro voluntario, discutiendo con los compañeros que no se agarren el retiro voluntario, porque eso era pan para hoy, hambre para mañana, y los compañeros y compañeros aceptaban el retiro, y desaparecía el Estado. Y en el hospital, acá está Hugo, que compartimos muchas peleas en la calle con él, las cortes en el puente de Corredón, porque a nosotros nos desaparecía, o sea, la gente no, había recortes y faltaban trabajadoras y trabajadores y teníamos los salarios por el piso, se venía lo que pretendían la privatización de la salud. Y bueno, eran las marchas y los cortes en el puente de Corredón, acá está Marcelo, vivíamos arriba del puente de Corredón. Bueno, toda fue una etapa, o sea, de mucha desazón por lo que uno veía que estaba pasando, pero con mucha ilusión. O sea, uno tenía ahí como una cuestión, como un futuro. O sea, nosotros estábamos construyendo a futuro, teníamos un horizonte. Sabíamos a dónde íbamos y lo que queríamos hacer, y eso era el motor. Cuando se alquila, no sé, lo que fue la primera sede, que era ahí en Independencia, y nos juntábamos todo el país, no sé, éramos 20, no sé, nos conocíamos todos, ahí estaban los Basté, todos, Rob, todos los que hoy son primeras figuras en el escenario político nacional, ahí estábamos todos mezclados, bueno. Y vienen las ideas de Víctor. Víctor venía y decía, bueno, porque tenemos que hacer un paro, y entonces se discutía si el paro lo hacíamos con la CGT, si el paro no lo hacíamos con la CGT, que no queríamos ir con la CGT, pero si no vamos con la CGT somos buenos. Y esa era la discusión, y nosotros, bueno, vamos al paro, y entonces vamos a la primer paro
movilización con la CGT, y decimos, en donde la CGT dice algo que a nosotros no nos gusta, la pegamos media vuelta y nos vamos. Y no sé si dijo algo que no nos gusta, yo sé que de repente viene, nos vamos y nos fuimos, no sé qué dijeron, pues yo estaba atrás, qué sé yo, y nos vamos, y le vaciamos media plaza. Yo creo que ahí empezamos a tomar fuerza como para poder construir nuestra propia movilización y nuestro propio paro. Y fuimos recorriendo el distrito, sumando compañeras y compañeros. Venían muchos compañeros y compañeras que no venían de su organización sindical, pero que eran sí militantes que veían en lo que era en ese momento el Congreso y después la Central, un espacio de construcción. Y nos fuimos organizando, hacemos el primer paro, no solos y solas, era todo un desafío. Me acuerdo que Avellaneda cortaba el puente Corredón y nosotros nos juntamos con Roy a las 7 de la mañana y dijimos, vamos a hacer una recorrida por los sectores para ver quién está parando. Y nosotros salimos por todo, esto ya lo conté, salimos con el auto de Robe, y entonces, bueno, los hospitales, qué sé yo, para las escuelas, y empezamos a ver que estaban los negocios cerrados. Entonces nosotros dijimos, mirá, cerró, bueno, el paro no es, qué bárbaro, porque se adhiere, porque qué sé yo. Y llama a Edgardo de Petri, que estaba en Avellaneda, para ver cómo nos iba. Y yo lo atiendo y digo, no, sí, bien. Muy alto en las escuelas, muy alto en salud, en los edificios, en los otros organismos más o menos, pero el comercio al río. ¡Qué bien! Y después cuando nos sentamos a tomar mate, pero ¿cómo va a estar abierto el comercio si abren después de las 10, después de las 9? Nosotros fuimos a las 7 de la mañana. Pero Edgardo nunca se enteró otra vez que se lo conté. Porque nunca lo dijimos. Entonces ese era el nivel de ganas que teníamos, de creer que era posible. Yo creo que eso era lo más fuerte, de creer que bueno, que la íbamos a ganar. Bueno, tan mal no nos fue. Exactamente. Posteriormente a esa primera movida vinieron muchas más. Vino lo que fue la Gran Marcha Federal, donde realmente ahora se habla mucho de la marcha federal y todos hacen marcha federal, pero la construcción de esa marcha, lo que las compañeras y compañeros recorrieron el país convenciendo al lugar por lugar la importancia, llevó un año, Víctor. Sí, 8 meses. Bueno. Y cuando yo me acuerdo que Víctor venía y decía, porque tenemos que construir la marcha, este tipo está loco. ¿Cómo hacemos? Pero bueno, hay que hacer la marcha, hacemos la marcha. Cuando salimos del columnado, entraba la columna por un lado, la norte, cuando era entrar, la emoción de ver entrar las columnas, la verdad que se te aflojaban las patas, era impresionante. Y ese fue yo creo que eso fue lo que nos visibiliza para el afuera. Digo, hoy la CTA existe, más allá de que haya 1, 2, 3 o 25, la CTA es la CTA. Cuando hablan los medios, hablan de que es el aumento que discute la CGT, la CTA, no importa cuál sea, que en definitiva peleamos por lo mismo. Pero en ese momento yo creo que fue un bautismo de fuego. Después viene la otra gran marcha, que es la marcha grande. Que también, pero ya ahí ya había pasado toda la debacle, ¿no? Y ahí era ver las fábricas cerradas, ¿no? Cuando hacíamos todo lo que era Villa Constitución, las fábricas cerradas, la gente que nos miraba por atrás de la puerta, que no se animaban, digamos. Ahí se ve una realidad que por ahí en el conurbano, nosotros que estábamos siempre saliendo a la calle, digamos, por esto y por aquello, no lo veíamos tanto como se vio en esa marcha grande. Nosotros, yo no me acuerdo la fecha, pero me parece, hoy estábamos hablando en la plaza, que
que la primera elección que no se hace con el acuerdo con el Ministerio de Trabajo fue en el 97. Pero, ¿estás seguro? Pero la marcha federal no fue en el 96. No, la marcha federal fue en el 94. El Congreso del Lunapar fue en el 96. Bueno. Y en el 97 nos reconocimos y hicimos la elección. Tuvimos lista de oposición. ¿Escuchaste? Sí. Y en el 97 nos reconocieron después de eso, y entonces ahora legítimo, pero legalmente hicimos en el 98. Yo fui 2 mandatos, 98-2002, 2002-2006. Después fue Hugo 2006-2010. Claro. Cuando Bueno, crecimos tanto y hasta que fuimos 2. claro, que no entrábamos todos en el mismo lugar. Bueno, cosas que pasan en las mejores familias. Pero fue 97 la primera 97, elección. bueno. Y lo que voy a decir, y la marcha grande fue en el 2000. No, eso sí me acuerdo, que era cuando ya frenamos. Antes llegamos hasta el frenado. Sí. Nosotros, bueno, participamos de la marcha federal en esos términos. En Lanús empezamos a hacer una referencia política sobre todo para Manolo Quindimil, que ya nos salió a contestar. Nosotros hicimos grandes eventos, también muy emotivos. Uno fue traer al compañero Lepoy a Estancias de Roby cuando Víctor va a declarar a los juicios en España. Lo trae al Lepoy, vamos a la CTA y bueno, va a Roby, lo encara. Tenés que venir a Lanús, tenés que venir a Lanús. Yo, bueno, y vino y fue realmente algo importantísimo, de gran relevancia. Vinieron en el Club Pérez. Después hicimos un trabajo, yo estoy en deuda porque tengo un video que yo digitalicé sobre la desocupación en Lanús, pero lo presté y me lo perdieron. Entonces tengo que volver a digitalizar porque es un VHS. Bueno, hicimos Si lo traes acá, lo digitalizamos nosotros. y le dan una copia. Pues yo pensé en 3. Uno para mí, porque lo hice yo, uno para los compañeros de Suteba y otro para otro. Bueno, para la biblioteca. Bueno, mis pedidos son así 3. Después Sí. los podemos hacer copia y vender y hacemos unos mounts. Bueno, bueno, hicimos bueno, sí. Otra actividad así de relevancia fue cuando hacemos el encuentro, se hace desde la CTA el encuentro por la desocupación, donde viene Monseñor Laguna, y bueno, fue un evento también muy importante, como lo hacemos en Lanús, y ahí es donde nos sale Manolo Quindimil a contestar, porque nosotros leímos, sacamos un documento que decía del 19% de desocupación que había, y él decía que eso era a nivel nacional, que es cierto que Lanús tenía menos, pero bueno, ese también fue un encuentro muy importante. Y después vino lo que fue el Frenapo. También hicimos un trabajo, nosotros ahí llenamos el centro de comerciantes con todas las organizaciones que adherieron al Frenapo. Decir cualquier cosa que se nos venía a la cabeza, que es como esto de que había parado el comercio porque lo vimos cerrado, ser una referencia política y una referencia de oposición en ese momento, una de las pocas referencias en ese sentido en Lanús, creo que hemos construido mucho. Y lo veo en términos de edificio, porque empezamos en una habitación, compramos una seccional, y hoy está este edificio que yo no conocía la parte de abajo. Entonces eso que se ve en edificio es el crecimiento que nosotros tenemos como organizaciones populares, ¿no? Y Suteba, que tenía la misma habitación, o otra, que después se compra la casa vieja ahí en Ituzaingó, hoy después ya hace bastantes años, un terrible edificio también, un crecimiento. Cuando venimos
prácticamente de la nada misma. De la nada misma no, venimos de una historia, pero que una historia que construimos además acá con los compañeros en la luz. Contó toda la disputa, todo eso. Claro que cuando tuvimos que disputar que fuera ella, nos ganó antes la pelea de Sanchoteva para que ella fuera secretaria general de la CTA en ese momento que discutíamos. Hay que decir todo, hay que decir todo. No, yo tengo una emoción profunda. Víctor dice una caricia al alma para mí también, porque es muy importante que nos encontremos, ¿sí? ¿Qué sé yo? No solamente para recordar lo que hicimos o que fuimos capaces de hacer entre todos, sino para afianzar eso y pensar lo que podemos hacer juntos para adelante, ¿no? Que creo que es lo más importante. Yo, bueno, una cuestión, porque lo quiero hacer, creo que referencias personales, pero cuando Víctor lo nombraba ajeno, bueno, la militancia nuestra tenía que ver con eso, primero con una militancia política, y bueno, éramos muy pibes, y que hayan matado a un compañero, nosotros empezamos con un grupo político, un sector, yo en particular, ¿no? Que salía de la secundaria, que ajeno, el papá era un gran dirigente del socialismo, era el socialismo unificado en ese momento. En su momento fueron el Partido Socialista Argentino, que era Alfredo Genovesi, un abogado de acá, de Lanús. Y bueno, y nos reuníamos después del secundario en una biblioteca, la Salgasazu, ahí en Monte Chingolo, y cuando se dieron cuenta que habíamos asumido la identidad peronista, nos tuvimos que ir a otro lado, ¿no? Estaba muy bien, pero que nos encontráramos ahí, pero bueno, era una biblioteca del Partido Socialista. Y ahí Villa Obrera, miren lo que son las vueltas de la vida. Villa Obrera fue parte de lo que fue el lanusazo, años antes, en el medio de la dictadura, aquí en Lanús. Bueno, ahí nos recibió Villa Obrera y empezamos a militar en política. En una campaña del 87 lo asesinan ajeno y bueno, para nosotros se nos cayó el mundo. Y bueno, y hubo compañeras, compañeros, bueno, uno de esos compañeros que estuvo siempre fue Víctor, entonces yo eso lo tengo muy... grabado porque éramos muy pibes y se imaginan lo que queríamos hacer, ¿no? Y no sabíamos para dónde salir. Bueno, también, bueno, La Negra, los compañeros de Patria Grande, bueno, muchísimos compañeros y compañeras en ese momento. Bueno, y después, a partir de esa militancia política y demás, que nos conocíamos, yo entro a trabajar en una escuela, en Lomas de Zamora y demás, y entro a trabajar en una escuela en Lanús. Y la verdad que no los conocía mucho la militancia sindical en ese momento. Los compañeros me conocían más de la militancia política. Entonces me convocaron a una asamblea, justo en el momento ese que se estaba yendo el azul, y yo no tenía la menor idea del debate político y el troquismo adentro de la organización sindical, las líneas de corriente interna, y los compañeros que me invitaban, y yo fui a una asamblea, la primera asamblea fue, y un grupo planteaba paro de 72 horas, que era el sector troquista, y los compañeros que me habían invitado planteaban paro de 24 horas, y entonces una pelea a muerte. Y los dos, yo veía y no era la primera asamblea que iba. Entonces yo le digo, levanto la mano y le digo, pero si todos estamos de acuerdo, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? En vez de que sean 72-24, hacemos de 48 y unificamos. Y ganamos la asamblea con eso, con los 48. Ese fue un quilombo bárbaro. Y después los compañeros me decían, pero escuchame una cosa, ¿qué te crees que la unidad básica esta? Estamos discutiendo, vení vos, te invitamos a las 48 horas, bueno, vos te acordás, hubo en esa asamblea nos querían matar, bueno, me querían matar, bueno, después nos encontramos, ahí hubo Durán, que también fue secretario general de acá de la CTA Lanús,
Bueno, está Lili como de la CTA de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quién es el de la CTA autónoma acá? Juan. Bueno, ahí están los dos secretarios generales de la CTA autónoma de los trabajadores. Bueno, y así empecé a militar en el tema del SUTEB y demás. Bueno, la primera acción, la CTA, además de la disputa a ver quién era secretario, fuimos a Bursaco con un grupo de compañeras y compañeros. Yo estuve en Bursaco, pero no figuro en las actas porque fue un grupo que llegamos más tarde porque teníamos no sé qué actividad y fueron 2 o 3 compañeros primero y después otro grupo llegamos más tarde. Y bueno, Estela, claro. Bueno, Estela figura ahí en el tema de las actas. No sé si Silvia, Graciano, bueno, ahí habría que ver. Carlitos Gasper y otro gran compañero que ya no lo tenemos. Y bueno, varios compañeros. Después llegamos a otro grupo y bueno, participamos de ese debate y vimos a ver cómo era la cuestión. Hay que tener en cuenta que nosotros, el tema de la CGT, había todo un debate también en ese momento cuando fue el tema del Estado, las empresas del Estado. Y había un gran referente de la CGT, que lo vamos a reivindicar siempre, que fue Saulo Baldini en ese momento, pero cuando había una disputa muy grande y cuando empezaron a privatizar las empresas del Estado, ahí todos bregábamos para que convocaran un paro nacional y la CGT no lo convocó. Después se parte la CGT en el año 92 y bueno, se parte y son 2 CGT. Pero bueno, nosotros ya en el 91 estábamos con Víctor, Mari, bueno, Piccinini, Pedro Basesco, Victorio Paulón, bueno, varios dirigentes que habían encarado ese proceso. La primera acción después de la primera acción política que llevó adelante la CTA Lanús fue la junta de firmas en contra de la privatización de las jubilaciones. Acá en Lanús fue la primera actividad, yo creo que masiva en la medida de la militancia que teníamos nosotros, porque recién empezábamos, pero fuimos a juntábamos firmas en todos lados, en la puerta de los supermercados, de los comercios, íbamos a las plazas, íbamos a los teatros y al cine. Yo me acuerdo de organizar en ese momento también para que no se privaticen las jubilaciones. Yo creo que y después entregamos no sé cuántas, 1.100.000 firmas, le entregamos en el Congreso Nacional. Esa yo creo que fue el bautismo de fuego de la CTA en general, pero de la CTA de Lanús en particular, porque fue ese movimiento donde trabajamos mucho. Por supuesto, después vino el tema de la marcha federal. En esos años, la división de la CGT, bueno, el Congreso, la marcha federal en el año 94, que fue muy importante, donde participamos muchísimo, fue, creo que un hito en la lucha contra el neoliberalismo, si uno tiene que recordar. Aparte, muchos la recuerdan y la reivindican, porque fue un hito contra el neoliberalismo en ese momento. Parecía que no se podía hacer nada. Acuérdense que no lo voy a nombrar, porque mala suerte además, pero después vuelve a ganar las elecciones muy bien, claro, en el 95, con el 1-1, con todas las cuestiones. Bueno, ahí había un grupo y bueno, la CTA fue parte protagonista. A la CTA todo ese momento se la reivindica porque fue una organización fundamental en la lucha contra el neoliberalismo, en la resistencia, y Víctor, el máximo dirigente que representó todo ese acumulado que veníamos construyendo, ¿no? En contra no solamente de las privatizaciones, a favor de la organización popular, que se pueda avanzar en una... Hoy decía, mirá que respeto le tiene la palabra a la democracia, bueno, institucionalmente, porque, bueno, una de las cosas era democratizar lo que era en el tema de las organizaciones sindicales. O sea, ¿qué significa democratizar? Que tengan vida interna y que se pueda dar el debate para ver dónde vamos todos, y no que 1, 2 o 3 definieran
qué era lo que había que hacer. La importancia que tenía el tema del debate, del tema de la CTA en esos momentos. Bueno, y así seguimos construyendo, pero tuvimos muchas. Yo creo que otro hito muy importante, pero muy importante, fue el tema del FRENAPO. Yo creo que es un hito que excedía el marco de la CTA, porque convocó a muchos sectores, más allá de la CTA, sociales, sindicales, políticos, y no fue un dibujo esas urnas, fueron urnas que pusimos y que muchísima gente se acercó a votar con una propuesta surgida de los trabajadores y las trabajadoras, convocando a diferentes sectores para que eso pudiera plasmarse. Bueno, se dio el FRENAPO, después vino el estallido en el año 2001. También con lo que significó eso y con los debates que teníamos al interior también de la CTA, porque está todo, lo bueno, lo malo, los errores, la incertidumbre que iba a pasar. Bueno, el Congreso eso fue después, en el 2002, pero en ese momento nosotros éramos bastante rebeldes, como siempre, ¿no? Haciendo lío, y me acuerdo que se había dado un debate en la CTA complejo, a ver qué hacíamos y demás, y algunos compañeras decíamos no, inclusive al otro día nos juntamos en el SUTEBA y nos reunimos a ver dónde íbamos. Bueno, los compañeros se habían juntado en la sede del FRENAPO, fuimos, todo un debate, y decíamos no hay que ir, bueno, al final fuimos, esa noche también algunos en ese momento, pero bueno, fueron todos debates, pero la CTA siempre estuvo en esos momentos, fuimos protagonistas y parte de a veces con iniciativa política nuestra que la acertábamos, a veces con tensiones al interior de la central que nos complicaban un poco. ¿Por qué nos complicaban? Porque no podíamos sacar una posición unificada, consensuada, y había muchas referencias políticas en la CTA. Por supuesto, Víctor era la referencia más importante que teníamos como secretario general de la CTA, pero se habían incorporado muchísimos movimientos sociales, estaba lo que era la Federación de Tierra y Vivienda, los sindicatos, Mari también, otra personalidad muy fuerte que fue constructora del tema de la CTA, se la jugó con Víctor, más allá de la diferencia en su momento que teníamos con el tema de la CGT. Mari pegó un portazo, Mari la conoce Víctor, no le voy a decir a ustedes, la conocieron, tenía pocas pulgas, entonces pegó el portazo en la CGT, y bueno, y estuvimos en un periodo, en un debate, ahí significa también compañeros nuestros que eran de la Celeste, porque Mari se va, no de la CGT en ese momento, porque todavía no sabía, sino del Consejo Directivo de la CGT, bueno, se fueron del tema de la agrupación, bueno, fueron todos tensiones y debates. Lo que está claro que la CTA fue protagonista en un momento que si no hubiera existido la CTA, yo creo que gran parte de la clase trabajadora hubiera quedado huérfana, porque la CTA tuvo la claridad de convocar al conjunto y tender puentes de unidad en ese momento con el MTA y con la corriente clasista y combativa. Si la CTA no hubiera tenido esa visión de construcción de unidad y que había que defender los derechos de la clase trabajadora, la marcha federal nunca se hubiera hecho. Así que yo creo que es muy importante reivindicar toda esa historia, toda esa lucha. Y acá en Lanús hemos también cuestiones internas, así como tuvimos disputas, le decíamos, eso que esté Granate acá, la culpable sos vos o la Verde, y después en la disputa que había con Ate, la Verde y los compañeros, por un motivo, bueno, pero hay que decir porque somos parte del tema de la historia, es verdad, nos ganaron, así como nos ganó Ate a nosotros, los muchachos de la Granate le ganaron en ese momento, nos ganaron, porque nosotros también apoyábamos el tema de la Verde en ese momento. Pero qué bueno que después de eso, que nosotros y ellos entendimos que había que construir juntos muchas cosas. Y en el 2001 fue fundamental la unidad de la clase trabajadora. La carpa que pusimos acá en la Plaza Lanús no hubiera sido posible si no hubiera estado antes, si no hubiera estado el SUTEBA, si no hubiera estado la SICOP, que acá lo tenemos a Hugo Amor, y yo quiero reivindicar a un gran dirigente también que tuvo la SICOP, que
fue Rafael Gamarnik, que fue un gran dirigente, inmenso dirigente, que tuvo la CICOP también, y siempre también tendía puentes. Rafael siempre fue dirigente también, además de haber militado y creado la CICOP con los compañeros, fue un dirigente del Partido Comunista, y siempre yo me acuerdo, inclusive hasta que se cruzaban con Manolo Quindimil y se carajeaban los dos desde determinados lugares, pero bueno, fue un compañero que representó mucho para la historia sindical. Íbamos al hospital vecinal, íbamos al hospital Evita. Bueno, eso no hubiera sido posible, todo eso, si no hubiéramos entendido que venían por todos. Y entonces, como venían por todos, fuimos capaces de entender que teníamos que estar todos juntos, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las marchas de Lanús fueron impresionantes en el tema del 2001, la participación de los compañeros y compañeras de Lanús fueron impresionantes. Otra gran compañera que estaba en el tema en ese momento, Silvia Graciano, que ahora ojalá se pueda recuperar, que fue secretaria general de SOTEBA Lanús, que bueno, hoy está pasando un momento complejo, que esperemos que se recupere, está internada. Bueno, son muchísimos compañeros, compañeras. Nos juntábamos con un grupo de compañeros de Alsina, ¿cómo llamaban? Edgardo, bueno, compañeros del Credicop también, con muchos compañeros y compañeras del Credicop. Todo eso pudimos juntar con el tema del Frenapo. Y no es que se murió en el Frenapo, vino el estallido del 2001 y demás, y eso sentó las bases de organización para adelante. APIME, los reyes de acá de Valentina Alsina, vos lo traías el Congreso de la Producción y el Trabajo, que se hizo muy importante. Bueno, de todas esas cosas que nos tenemos que sentir orgullosas y orgullosos. Después vino el Congreso de Mar del Plata, hubo debates fuertes, hubo diferentes debates fuertes, y entre otras cosas si avanzábamos o no en el tema de la política. Bueno, hoy decir que si nos hubiéramos presentado es contrafáctico, no sabemos qué hubiera pasado, pero bueno, después ganan las elecciones Néstor Kirchner y empieza otra historia que no es parte de esto, que alguna vez tendremos que conversar, discutir, porque tenemos que también las diferencias que tuvimos, que se expusieron y demás, que significaron una división de las dos CTA, tuvieron determinadas razones. Yo creo que estaba plagada, plagada de prejuicios de ambos lados, de las dos CTA, plagada de prejuicios de todos nosotros. Quizás, no me quiero adentrar en ese debate, pero creo, lo digo sinceramente, quizás no supimos cuidar entre todos lo que habíamos logrado en el tema de la resistencia. Bueno, cuidemos esa historia que es muy bella, y en base a lo que fuimos capaces de hacer juntos, hagamos para adelante lo que tenemos que hacer. La marcha contra el hambre, lo de Rosario que se mencionó, pero también la marcha de los chicos del pueblo, y también la primera vez que hicieron una marcha con las compañeras de AMAR. En toda la provincia de Buenos Aires, hasta Mar del Plata, que en Mar del Plata había en un momento muy complejo porque habían asesinado a varias compañeras, 36, mirá vos, un momento muy complejo. Y en esas anécdotas que decía Elena, las compañeras de SOTEBA iban pasando por diferentes lugares y las compañeras de SOTEBA se sumaban, y se imaginan el revuelo que se armaba en los pueblos. Y yo me acuerdo siempre de una compañera de Chascomús que era grande, era una compañera, no era de juventud, y entonces acompañó a la marcha AMAR, y la familia la vio por televisión, y la tía la llamó y dice: ay nena, ¿en qué andás? ¿En qué te metiste? Le decía. Bueno, son esas cosas, las anécdotas, pero bueno, rodear a las compañeras en el reclamo, ir llevando adelante, y además la denuncia en Mar del Plata, que no era una marcha sino más, ¿no? Había que estar en Mar del Plata, y
y bancar y hacer esas denuncias y concretamente. Bueno, a otro compañero también, Roberto Migueles, que fue un gran compañero acá también, de Lanús, de la política, en su momento, que nos cobijó en la agrupación antes, pero también fue parte también del tema de la CTA, al final siempre lo bancó, compañero también y amigo de Víctor. Te digo que Víctor no fue a de la fiesta esa que organizaron ustedes porque los comulgaban. Entonces, así que digo, no, viste ahí, no sé, todavía me guardo ahí. Pero bueno, son los cruces que teníamos de la amarilla y blanca, del peronismo, de la izquierda, bueno, son todas las corrientes que fueron cruzando y construyendo. Bueno, también la vida política de nuestro país, del sindicalismo, tiene que ver con eso, ¿no? Así que son muchas cosas muy lindas. La verdad que estoy absolutamente reconfortado. Cuando me invitó Víctor, estaba muy contento que me haya invitado. Alguna vez hizo lo mismo en lo de Morlachetti con el movimiento de Chicos del Pueblo, que hacían eso. También hacíamos estas jornadas de historia del movimiento obrero y demás. Así que estoy muy reconfortado y esto nos tenemos que sentir orgullosos de eso. Es de buena gente, pero además de personas inteligentes, reconocer que la historia no empieza cuando llega uno y que afortunadamente no termina cuando uno se va, que es lo más importante, pero hay que reconocer todos los que nos antecedieron, grandes dirigentes. Piccinini y Victoria Porlón, hoy no lo tenemos más. A Mari Sánchez no la tenemos más. A Víctor afortunadamente lo tenemos, lo mismo que a Hugo, a otros compañeros que han, a Marta Maffei, que fue también adjunta de Víctor en ese momento, una gran dirigente sindical. Me acuerdo esos discursos de Marta en Plaza de Mayo, impresionante. Bueno, el tema de la carpa blanca, bueno, todo lo que hicimos juntos, ¿no? Y a veces nos dicen, bueno, pero ¿por qué no estamos juntos? Bueno, había una consigna en España, después de la dictadura de Franco y después del pacto de la Moncloa, en las paredes que decían, contra Franco estábamos mejor. Y es una complicación, ¿no? Porque, claro, porque ahí se visualizaba claramente cuál era el enemigo y entonces otras discusiones no se daban o se dejaban de lado. ¿Por qué? Porque había que enfrentar a eso, que era muy grande. Bueno, no está bueno que sea así. No está bueno que sea así. Está bueno que, por supuesto, cuando hay un ataque y una agresión a todo el movimiento popular, estemos todos juntos, defendiendo los derechos y cuidando a los compañeros y las compañeras. Pero tenemos que ser capaces, todas y todos, en función del sacrificio, de la vida, de la lucha de esos compañeros, de esas compañeras, los 30.000 compañeros, los mártires, Felipe Vallese, todos los que fueron, Agustín Tosco, Atilio López, de todos esos, estaría bueno que podamos ser capaces de construir el futuro que nos merecemos. Raimundo Ongaro decía, hay compañeros de camino y compañeros de destino. Yo estoy convencido que nosotros somos compañeros de destino. Bueno, sumemos a todos los compañeros de camino necesarios para alcanzar el destino que nos merecemos. Gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Víctor. Estamos planeando el futuro y tenemos que todavía continuar con la historia. Yo creo que estamos planeando el futuro porque al recorrer la historia nos damos cuenta que hay posibilidades de futuro, ¿no? O sea, si nosotros pasamos tantas cosas juntas y juntos, tantos momentos difíciles, porque uno lo cuenta quizás hasta con alegría, pero la verdad que había que ver los despidos, los ajustes salariales, la gente, la desocupación, cómo vivía, el 2000 fue terrible, digamos, todo eso, nosotros, o sea, le poníamos la garra porque sabíamos que podíamos tener un futuro mejor, porque siempre estuvimos convencidas y convencidos, por más que a veces nos ganara a veces la decepción o la tristeza también, por qué no decirlo, cuando uno iba a un barrio y veía lo que veía y se te partía el alma. Pero creo que esta convicción de que justamente porque venimos de una historia
porque somos parte de este presente y de esta historia y porque estamos construyendo el futuro. Entonces uno que dice, bueno, estamos viviendo una situación muy complicada. Estamos viviendo una situación complicada, producto de lo que nos dejó Macri, la pandemia, la guerra, pero bueno, sabemos que el enemigo tiene una cara, lo conocemos, sabemos de sus armas, pero creo que también sabemos cómo enfrentarlo. Y con esa alegría y con ese compromiso y con esa pasión y con esas peleas. Yo no soy tan jodida como me pintan. Yo discuto. Mirá la otra como dijo lo mismo, pensó en ella. Todos hemos comido pizza juntas. Han sido jodidas juntas. Soy discutidora y hay que bancarme cuando discuto, pero no soy... pero bueno, creo que sí, y esto para adelante, yo creo que siempre las trabajadoras y los trabajadores en los momentos de crisis fuimos, somos y seremos los que ponemos el cuerpo, los que ganamos la calle y los que ponemos el cuerpo y los que nos comemos los palos. Entonces creo que tenemos por delante un desafío que yo añoro con que nos pongamos todas y todos de acuerdo en una gran movilización, que exijamos lo que tenemos que exigir, pero que banquemos lo que tenemos que bancar. Es la posibilidad que tenemos en un año y pico para que no vuelva el neoliberalismo y que no vuelva nunca más. Y yo aspiro a que los compañeros y compañeras de la conducción en algún momento nos convoquen más temprano que tarde y, digamos, para decirlo de alguna manera, a nosotros y nosotras nos une el amor y nos une el espanto. Entonces creo que hay que ir en pos de esa construcción. Y esto lo podemos hacer si nosotros revisamos la historia. Esta cuestión de la unión es música para mis oídos y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron tanto Graciela como Robis. Tenemos que ir hasta ahí. Sí le voy a decir algo, cuando la CTA se partió, también se partió mi corazón como muchos de ustedes, pero yo quedé, y acá mis amigos saben, que quedé bastante vacía. ¿No? Vacía vacía. Tenía algo acá y tengo algo que llevo muchos años sin poder llenar. Le decía recién a Marión que bueno, ahora también me estoy sino dejando mi cargo de secretaria ejecutiva de la Red Latinoamericana. Digo, necesito esto, necesito volver a esto, porque necesito llenar ese vacío, ¿no? Ese vacío de militante, porque lo otro es, bueno, nada, muchas responsabilidades, pero esto de vernos, de tomar mate, de contenernos, yo creo que no me perdía una marcha. Ahora, ¿saben qué? Solo voy a la del 24. ¿No? Solo voy a la del 24. Así que espero poder ir a esta gran marcha de vuelta, espero poder volver a militar a la CTA. La CTA es única en el mundo, no hace falta que yo se lo digo, pero recorriendo el mundo es única en el mundo. ¿Por qué única en el mundo? Porque acá cabemos todas y todos. No es como otras que solamente caben los asalariados, ¿no es cierto? Y no caben ni las trabajadoras sexuales, ni los desocupados, ni los artesanos, ni las trabajadoras ni los trabajadores informales. La CTA es única porque acá cabemos todas y somos como todos iguales, ¿no? No hay jerarquía. Hablar con el secretario general era lo mismo que hablar con otro compañero. Eso lo que yo lo cuento, ¿no? Yo no tenía que pedir entrevista a Víctor. Víctor jamás cerraba su puerta, pero tampoco le podíamos cerrar la nuestra porque estábamos reunidas y entraba y se sentaba. ¿Y quién le decía andate? No, estamos en reunión. Y entonces, bueno, ese es algo grandioso. Yo no me quiero extender, simplemente decir que de verdad, solo contarle chiquitito. Tuve hace unos días en Chile, en la CEPAL, en un encuentro de mujeres, y estaban las constituyentes de Chile, ¿no es cierto? Contaron su experiencia durante todo este año que estuvieron construyendo esta nueva constitución que la van a aprobar el 4 de septiembre. Y realmente uno se pone a pensar, nosotros fuimos capaces de eso y de muchos más cuando estábamos, ¿no? ¿Listo?
Y creo que nosotros somos capaces ahora de volver a soñar en tener realmente una Argentina que nos merecemos, no como estamos hasta ahora. Así que muchas gracias, Vito, por invitarme, porque vine con un dolor de espalda terrible, no me duele absolutamente nada. Me voy muy contenta de veros a todos y espero realmente poder volver a mi casa. Gracias.